los ancianos, porque algunas iglesias no tenemos ancianos. El día de ayer dimos una pequeña introducción sobre la actitud que se tiene hacia los ancianos. Debiéramos de agregar también, hermanos, la poca o la falta de enseñanza de parte de quienes enseñamos la palabra de Dios sobre este punto, sobre este tema. Por eso muchas veces la iglesia no tiene el interés debido, porque no se le ha enseñado debidamente sobre este asunto. Ahora, cuando hablamos de enseñar, no me refiero nada más a las calificaciones, a las actitudes de un anciano. Eso va envuelto, por supuesto. Pero para mí la enseñanza va mucho más antes de eso. No espere usted tener un hermano, una persona, un hombre espiritual, si no tiene raíces espirituales. Raíces, dijo usted, hermano Basilio. Sí, fundamento. Entonces esto empieza en casa. Por supuesto. ¿Desde cuándo? Tan pronto, hermanos, que nosotros vengamos al Señor. Y si nuestros hijos nacen en el Señor, ¿qué estamos esperando? La enseñanza, hermanos, para los ancianos comienza en casa. Desde que tenemos, así como preparamos, enviamos a la escuela a nuestros hijos a prepararse para tener un buen futuro en este mundo, en el mundo espiritual, en la iglesia, en el reino de Dios, debiéramos los padres, no nada más el predicador en la congregación, sino nosotros los padres en casa, preparar un hijo o una hija que pueda servir como esposa de un anciano o como un hijo que pueda servir como un anciano. Sí, es nuestra tarea en casa. No esperemos que nuestros hijos sean espirituales si no ven eso en casa, si no fomentamos la espiritualidad en casa, si todo lo que vemos solamente es pura música mundana, todo lo que oímos es esa música y lo que vemos son puras películas, puros videos y nada relacionado con las cosas de Dios. Hermanos, así no vamos a preparar a nuestros hijos. No queramos que ya cuando tengan 20 años, busquen espiritualidad. Quizá algunos lo van a hacer cuando lleguen a entender, sí, pero sentirán que no tienen esas raíces. Y vamos a perder esa generación. Y ellos mismos quizá, hermanos, harán lo mismo, porque no estuvieron enseñados. Sí, así como usted, hermana, cuando cocina dice, bueno, es que yo hago así el caldo, hago así el asopado, porque así lo hacía mi mamá. Bueno, en cuestión de enseñanza espiritual es lo mismo. Dejar marcas en nuestros hijos, marcas espirituales. Que nuestros hijos digan, yo aparto una hora para estudiar, para leer, porque es lo que veía mi papá hacer. Porque es lo que veía mi mamá. Yo aparto 10 minutos para orar antes de irme a dormir porque es lo que veía mi mamá. ¿Me entiende? Entonces, la falta de enseñanza, hermanos, contribuye al otro factor porque las iglesias no tenemos ancianos. Entonces, los hijos, los hermanos, las jóvenes crecen sin interés de llegar a ser un anciano o la esposa de un anciano. Es decir, no existe ese contribuyente de enseñanza ni en el hogar y escasea demasiado en la congregación. Entonces, ¿cómo estamos deseando tener ancianos? Es un tema ilusivo para nosotros. Es un tema muy lejano. Pero ¿sabe qué? Es un mandamiento de parte de Dios y ahí radica el problema. Y están pasando los años, las décadas entre nosotros, las iglesias hispanas, y seguimos en pañales en este rubro, en este tema. Es triste, pero esa es la verdad. Existen dudas de lo que la Biblia dice en este asunto. No queremos que alguien venga y nos explique, cuando la palabra del Señor ahí está,
Queremos tener nosotros la compilación de medio mundo para luego nosotros formar la nuestra. Hermanos, tenemos que despertar, tenemos que crecer espiritualmente. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, dice el escritor a los Hebreos, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Siempre estamos esperando que alguien de acá de arriba, alguien de Estados Unidos, venga y nos diga cómo se hacen las cosas. Como que si nosotros estamos ciegos, como si nuestra capacidad intelectual no nos alcanza. Sí, ellos tienen la palabra y han llegado a sus conclusiones porque se han sometido a leer, a estudiar, a meditar en la palabra del Señor, escudriñar las Escrituras, y nosotros también lo podemos hacer. Es tiempo de creer en lo que Dios dice. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la va a dar abundantemente. Quizá en eso ellos nos van ganando. Digo, no estamos compitiendo, pero pareciera que a veces que así es. Imitemos los buenos ejemplos de nuestros hermanos. Y vamos a darle prioridad a lo que prioridad necesita y merece. Muchas veces nosotros nos encerramos en conflictos menos importantes y ahí ponemos y gastamos toda nuestra energía. Es que vamos a hacer un edificio y vamos a construir aquí. Y entonces yo siempre he creído que si una congregación tuviera un buen edificio, ya pagado, saldado, y lo cambiara por tener buenos ancianos, habría hecho un buen intercambio. Esto se lo leí hace mucho tiempo a un hermano americano llamado Irving Lee, que él dijo, yo estoy seguro que si las congregaciones se esforzaran como se esfuerzan para tener un edificio, como para comprar Biblias, como para comprar himnarios, como para poner un aire acondicionado, como para mejorar el edificio, si nos esforzáramos tanto así, poniendo el mismo clase de esfuerzo para buscar ancianos, eso sería una situación distinta. Y a lo mejor, hermanos, este tipo de enseñanza es necesaria. Y doy gracias a Dios que puedo compartirla con ustedes y al mismo tiempo me la predico a mí mismo. A veces, ¿por qué no tenemos las iglesias ancianos? Porque tenemos miedo al fracaso. Fracaso en comprender la importancia de los pastores para la obra del Señor. No estamos viendo eso. La importancia que tienen, hermanos, el tener una iglesia ancianos en su congregación. El día de mañana vamos a ver, hasta donde el tiempo nos permita, vamos a tratar de alcanzar durante esta semana 6 puntos de introducción por las cuales a veces las congregaciones hispanas no tenemos ancianos. La primera, el día de mañana, es porque a veces no vemos la necesidad. Pensamos que no son necesarios, por lo tanto no enseñamos, no predicamos y no buscamos esa trayectoria. Pero por hoy, hermanos, el tiempo se nos ha acabado.